Bien, estamos entonces listos con la grabación. El día de hoy estamos en semana 3 del módulo 5. Recordemos que este módulo es bastante práctico y consiste en abarcar las herramientas de calidad. La semana pasada vimos la herramienta de causa y efecto, también conocida espina de pescado y Chicago, entre otras, y también el diagrama de Pareto 80-20. Para el día de hoy vamos a ver gráficos de control. Vamos a ver dos tipos. Recordemos que estas son las 7 herramientas básicas de la calidad para que tengamos una idea de cómo vamos con el progreso de verificar o conocer todas ellas. Y entonces, entrando de lleno con el tema que nos interesa hoy, gráficos de control de calidad, vamos a decir que ellos sirven para poder analizar el comportamiento de los diferentes procesos y poder prever posibles fallos de producción mediante métodos estadísticos. Estos se utilizan en la mayoría de los procesos industriales. No se extrañen, ¿verdad? El día de hoy, pues al hablar de gráficos y de construcción, vamos a ver muchas fórmulas. No hay que memorizarlas, por supuesto, pues ahí está el material a mano para que ustedes puedan pues consultarlas las veces que sea necesario. Vamos a entender en términos generales que cuando construimos gráficos, generalmente vamos a necesitar conocer cuáles son los límites de control y cuáles son los límites de especificación, como ustedes ven ahí en pantalla. Por un asunto de hacerlo práctico se utilizan siglas. Entonces, por ejemplo, en el caso de los límites de control, tenemos 3 límites, los superiores, los centrales y los inferiores, por sus siglas, ¿verdad? LSC, LCC, LIC. Los límites de control son suministrados por las variaciones que se observan en el proceso. Pero también tenemos los límites de especificación que, si ustedes observan, también son 3, superior, central e inferior, por sus siglas LSE, LCE y LIE. Estos de especificación los establece en común acuerdo la empresa con el cliente. Entonces, cuando el cliente dice, mira, ocupo que ustedes, empresa X, me fabriquen, me confeccionen este dispositivo, vamos a ponernos de acuerdo para ver qué es lo que el cliente pide, qué es lo que la empresa puede darle, y se llega a un acuerdo de lo que puede ser aceptable y de lo que no puede ser aceptable. Eso se llama límites de especificación. Y como tal, les dije hace un momentito que los gráficos de control íbamos a ver dos tipos. Si ustedes ven ahí en pantalla, tenemos un esquema que nos permite apreciar los diferentes gráficos de control, o sea, son varios. Nosotros nos vamos a enfocar solamente en dos. Si observamos ahí en pantalla, vemos que hay dos tipos de datos. Tenemos los datos continuos a la izquierda de la pantalla y datos tipo atributos. Nosotros hoy vamos a aprender a hacer o a confeccionar gráficos con ambos tipos de datos. Vamos a empezar con los continuos. Dentro de los datos continuos, si observan, también hay una clasificación, ¿verdad? Cuando se recolectan datos en subgrupos, dependiendo del tamaño del subgrupo, vamos a enfocarnos en lo que está dentro de este círculo rojo. Vemos que los subgrupos que son, vamos a ver, igual a 8 o, voy a enfocarlo acá un momentito, un segundo por acá están. Los gráficos, los datos que están en subgrupos de 8 o menos datos son los que vamos a utilizar para poder crear los gráficos conocidos como XR.
vamos a aprender a desarrollar o a confeccionar este tipo de gráficos específicamente. Vamos a decir entonces que los gráficos de este tipo nos permiten medir características de calidad que queremos estudiar, ¿verdad? O sea, cuando usamos variables continuas, esto nos permite entonces medir características de calidad. En estos casos va a ser conveniente describir las características de calidad mediante una medida de tendencia central y una medida de su variabilidad. Los gráficos de control por variables continuas son más sensibles que los gráficos de control por atributos. Recordemos, ¿verdad? Y aquí me regreso para que no perdamos el hilo. Tenemos dos tipos de datos, continuos y atributos. Entonces, los continuos son más sensibles que los que son utilizados por atributos. Vamos a ver. Un segundito. Y los gráficos son capaces, ¿verdad? Los que son por datos continuos son capaces de avisarnos de posibles problemas de calidad, incluso antes de que estos sean ya relevantes. Vamos a conocer entonces cómo es que se confeccionan. Específicamente nos vamos a enfocar en los gráficos XR. Esas variables X y R representan promedios y rangos. Entonces la X me va a representar los promedios y la R me representa los rangos. Este tipo de gráficos se utiliza comúnmente para observar el nivel y la variación del proceso para muestras con tamaño de 8 o menos datos, ya lo habíamos dicho. Observar ambas gráficas juntas permite hacer un seguimiento del nivel y de la variación del proceso de forma simultánea, así como detectar la presencia de causas especiales. Entonces, básicamente, ¿verdad? Esto es a modo de recalco. En este gráfico XR vamos a ver dos elementos representados. ¿Cómo es que se confeccionan estos gráficos? Bueno, aquí hay una forma, ¿verdad?, súper resumida de los pasos que habría que seguir. Obviamente nosotros vamos a verlo con un ejemplo real, paso a paso, pero en términos generales lo primero que hay que tener son los datos, o sea, hay que recolectar datos. Luego hay que calcular los promedios de cada muestra, calcular los rangos de cada muestra. Luego hay que calcular el promedio de los promedios y el promedio de los rangos. Luego hay que calcular el límite de control del promedio y del rango. Y finalmente podemos elaborar los gráficos. Entonces empecemos con un caso real. Paso 1, entonces recolectar datos. Vamos a suponer, vamos a imaginar, ¿verdad?, que se extraen 10 muestras de dispositivos médicos fabricados y a cada muestra se le aplican 4 observaciones para verificar si cumplen con la medida en milímetros requeridos. Y estos son los resultados obtenidos. Entonces ahí tenemos 10 muestras. O sea, tenemos 10 dispositivos que extrajimos de forma aleatoria, ¿verdad?, de un lote de producción. Y a cada uno de esos dispositivos se le están realizando 4 observaciones para verificar si cumplen o no cumplen con la medida, ya que el cliente había solicitado. Quiero que observen en esa tabla, por ejemplo, en la muestra número 1, que las 4 observaciones, las 4 verificaciones que se le hizo a ese dispositivo, de las 4 solamente hubieron 2 congruencias, es decir, que se hace una primera observación y nos da una medida de 224.
se hace otra observación al mismo dispositivo, pero ahora resulta que nos da una medida de 227. Se vuelve a hacer otra observación y ahora tiene una medida de 223. Y cuando se hace la cuarta medición, pues es igual a la 2, ¿verdad? Aquí hay una coincidencia. Se hace este proceso con cada uno de los dispositivos. Esto es una recolección de datos, ¿verdad? Ese es el primer paso. Paso 2, vamos a calcular los promedios y los rangos. ¿Cómo se hace? Bueno, esto es sencillo si somos ordenados, si hacemos, ¿verdad?, con calma el proceso. Entonces, el primer paso es calcular el promedio a cada muestra. Si ustedes ven ahí en pantalla, tenemos en la columna que dice promedio, tenemos un dato 225,25 y ese dato lo obtuvimos a través del cálculo que vemos ahí abajo. ¿Qué se hizo? Simplemente fue sumar las cuatro observaciones, perdón. O sea, sumamos 224 más 227 más 223 más 227 y como son 4 observaciones, se está dividiendo entre 4. Si yo tuviera 7 observaciones, pues lo divido entre 7, ¿verdad? Eso va a depender de las cantidades que se realicen, siempre que no se pase de 8, ¿verdad? Ok, ¿cómo se calcula el rango? Vea que ahí en rango tenemos un número 4. Bueno, este simplemente va a ser buscando el valor más pequeño de esas 4 observaciones, que es 223, ahí está en color rojo, y buscando el dato más alto, que es el que se repite casualmente, que es el 227. Entonces hago una resta. 227 menos 223, ahí obtenemos perdón, el valor 4. Este procedimiento se haría con todas las observaciones. Así quedaría la tablita. Obviamente estamos diciendo que si esto lo hacemos a mano, ¿verdad? Una hojita de papel con calculadora, pues nos vamos a llevar tamaño ratillo. Pero si lo hacemos en Excel, por ejemplo, pues esto va a ser muy fácil, muy sencillo. Pero bueno. Pregunta, ¿este procedimiento o este paso 2 queda claro? ¿Hay alguna duda? Para que me confirmen. Porque sí necesito que vaya quedando clarito cada paso. Ok, Naidelin. Profe, una pregunta. Bueno, Sí. es que yo lo estaba haciendo en la calculadora, pero es que a mí me da 730. No sé si es que estoy haciendo algo mal. ¿Dónde me le da 730? En la suma de los Este, promedios. sumé, ajá, y lo dividí por 4 y me da 730. Ok, puede ser que necesite colocar paréntesis, o sea que dentro de paréntesis ponga todo lo que se suma, cierra paréntesis y luego lo divide entre 4, porque puede ser que la calculadora está dividiendo solamente la última cifra. Inténtelo, porfa. De hecho, voy a hacerlo acá. Sí, profe, ya me dio los 225. Ok, excelente. Igualmente voy a ponerlo eh, acá un segundito, solamente para que estemos tranquilos. 224 más 227 más 223 más 227, ahí me da 901, dividido entre 4 me da 225,25 como se ve en pantalla. Ok, ahí nada más hay que tener como cuidadillo con paréntesis, a veces las calculadoras son medio extrañas y se ponen digamos que a molestar un poquillo con cálculos por tema de paréntesis. Bien, entonces, adelante, William.
Adelante. Buenas noches, profe, ¿me Hola, escucha? buenas noches, sí. Profe, ¿me podría explicar la parte del rango? Bueno, ahí como se ve en pantalla, es tomar el valor más grande de las 4 observaciones por muestra, ¿verdad? Porque eso se hace individualmente. Entonces, ahí vemos que la observación con el valor más alto es 227. Simplemente le resto el valor más pequeño que hay ahí, que es 223. Es simplemente una resta. Entonces, 227 menos 223 da 4. Gracias, profe. Con mucho gusto. Ok, entonces como les decía, ¿verdad? Ese proceso, o sea, habría que hacerlo de forma individual eh, para cada muestra. Paso 3 dice sacar el promedio del rango y el promedio de promedios. Eso suena como medio enredado, pero verdaderamente no es tan complicado. A ver, ahí en pantalla tenemos entonces la tabla ya con todos los datos del promedio y con todos los datos del rango por cada muestra. El paso 3 lo que me dice es, bueno, cuando ya tengo todos esos cálculos listos, voy a calcular eh, el promedio de todo, que es esto que está aquí abajo, ¿verdad? Donde dice promedios. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, para sacar el promedio de promedios, simplemente es sumar todos estos valores y dividirlo entre la cantidad total de valores, que son 10 muestras. Ahí se ve en la parte de abajo el cálculo. Entonces, repito, sumo todos los valores que hay en la columna de promedio y lo divido entre 10, porque en este caso hay 10 observaciones. Si yo tuviera 20 observaciones, tendría que dividirlo entre 20, ¿verdad? Mucho ojo con eso. Y el resultado, pues nos da 224.35, eso es lo que se llama promedio de promedios. Ahora, ¿cómo se averigua este 7,9, que sería el promedio de los rangos? Bueno, vamos a también a sumar, porque esto es un promedio de rangos, vamos a sumar todos los valores de los rangos y como son 10 valores, se divide entre 10. Ahí abajo, pues en la diapositiva se ve el cálculo, ¿verdad? Entonces, sumo todos los valores del rango y lo divido también entre 10. Eso sería el promedio del rango. Me voy explicando, muchachos y muchachas, hasta ahí. Ok, gracias por confirmar, compañeros. Ok, ahí estamos en el paso 3. Vamos para el paso 4. Calcular límites de los promedios. Aquí hay que usar las fórmulas. Estas fórmulas ustedes las pueden buscar en internet, no es nada inventado, ¿verdad? Que vemos ahí a la izquierda de la pantalla. Ahora, hay fórmulas para los promedios y hay fórmulas para los rangos. Vamos a empezar primero con promedios. Esas formulitas, yo quiero que le den una ojeadita. Ven que hay unas siglas que vimos hace un rato, ¿verdad? La X siempre va a representarme promedio con esa rayita arriba. La LSC, recuerden que eso era límite superior de control. La que sigue dice LCC, era límite central de control. Y la última, límite inferior de control. Ahora bien, ahí pues vienen las fórmulas como tal, ¿verdad? Que son pues, sumas, restas, multiplicaciones. Y estas fórmulas se alimentan de la tabla que tenemos a la derecha, que tampoco es inventada. Ya esto es una tabla que fue creada, llamémoslo así, matemáticamente hablando. Yo no la inventé, yo no la creé. Ya esto es algo creado, ¿verdad? Por expertos. Y vemos que esta tabla se llama tabla de constantes para gráficos de control. De hecho, ustedes ponen el nombre así en Google y ahí les va a aparecer la tablita. ¿Qué quiero que observemos acá cuidadosamente? Bueno, aquí hay estos valores, ¿verdad? Que son observaciones que van del 2 al 8.
tenemos estas tres columnas. Hay una columna que dice A2, otra dice D4 y la otra dice D3. Que dicho sea de paso, algunas de estas variables, ¿verdad? De esta tabla aparecen en las fórmulas. Así que aquí no hay nada que inventar, simplemente es como ir alimentando, repito, cada fórmula con el dato que haya en la tabla. Bien, nos dice por ahí, el ejemplo que estamos desarrollando tiene 4 observaciones, ¿recuerdan? De hecho, voy a devolverme para que ustedes estén ahí al tanto. Teníamos aquí 4 observaciones. Observación 1, 2, 3 y 4. Pero no tiene que ser siempre así, ¿verdad? Obviamente, dependiendo de las necesidades, de lo que se esté viendo, pueden ser más o menos observaciones. Pero en este ejemplo son 4. Así que, como son 4, yo voy a enfocarme en el dato o en la línea que dice 4 en esta tabla, porque esta es la que a mí me interesa. Bien, dicho eso, pasemos a la siguiente diapositiva para ir avanzando. ¿Okay? Vemos que el paso 4 dice que es la confección de los límites de control. Entonces, vayan viendo, ¿verdad? Con detenimiento. En esta parte de acá, yo para no estarme devolviendo, digamos mucho, aquí yo volví a escribir las fórmulas que estaban en la diapositiva anterior. Aquí están las fórmulas. Y aquí en el centro está ya la colocación de los datos que se alimentaron con la fórmula. Entonces, vamos viendo una por una. El límite superior de control. La primera, ¿cómo lo hicimos? Vean que la fórmula me dice X y tiene 2 rayitas. Voy a hacerlo más grandecito para que ustedes lo aprecien. Un segundo. Quiero que lo vean con cuidado. Cuando la X tiene 2 rayitas, y esto no está en la presentación, esto es para que ustedes lo escriban, ¿verdad? Por aquello de... Cuando la X tiene 2 rayitas, eso significa promedio de promedios. Cuando tiene solamente una rayita, es promedio puro, nada más. O sea, entonces en el límite superior de control, en este primero, me está diciendo, vea, agarre el promedio de promedios, vamos a sumarle lo que dice en la tabla en la columna A2 y vamos a multiplicarlo por el promedio del rango. Vean que yo no estoy inventando nada, toda esta información ya la tenemos a manos, es solamente de ir sustituyendo con mucho cuidado, por supuesto. Entonces, vamos a ver, promedio de promedios, vean que aquí en el centro dice 224.35. ¿De dónde salió eso? Me devuelvo. Véanlo aquí donde está, abajo. Promedio de promedios, 224.35. Solamente vamos a empezar a sustituir valores. Eso es todo. Luego dice que vamos a sumarle A2. ¿Y de dónde sale ese A2? Bueno, de acá. Ya habíamos dicho que vamos a trabajar con la línea que dice 4 porque son 4 observaciones. Y dentro del A2, lo que corresponde para esa línea, vean que es el valor que dice 0,729. Y vean acá, 0,729. Y luego vamos a multiplicarlo por 7.9. ¿Y eso qué es? ¿De dónde salió? Bueno, la fórmula dice que es el promedio del rango. Me devuelvo aquí a donde habíamos hecho el cálculo. Vean ahí donde está. Promedio del rango, 7,9. Y la fórmula dice que vamos a sumar entonces 224.35 más
0,729 por 7,9 y eso me da como resultado 230,11. El proceso se hace igual con las otras dos fórmulas. Vean que la del límite central de control no hay que hacer una fórmula, nada más es colocar el promedio de promedios, que es 224,35. Para el límite inferior de control, vean que son los mismos datos del límite superior. Lo que cambia es que en el superior se suma y en el inferior se resta, perdón, no sé si lo observan acá, ¿verdad? En la fórmula. Y el resultado para el inferior es 218,59. Ok, para no seguir avanzando hasta que me confirmen, me doy a entender de cómo fue que se alimentaron esas fórmulas. ¿Hay alguna duda? Ok, por ahí estamos confirmando que vamos bien. Excelente. Ahora, con estos valores, muchachos, que ya obtuvimos, vamos a poder construir, por así decirlo, el plano para graficar, que es lo que vemos en esta parte de acá. Aquí vamos a trazar los valores de las observaciones. Quiero que observen que en este eje tenemos valores que van del 216 hasta el 232. ¿Y de dónde salió eso? Bueno, yo eso no lo inventé. Eso salió de las observaciones. O sea, que de todas estas observaciones yo voy a buscar cuál fue el dato más pequeñito de todo. O sea, de todo esto, cuál fue el más pequeño y cuál fue el más grande. Y con eso voy a poder entonces trazar, ¿verdad? Estos datos del eje, del primer eje, ¿verdad? Para el gráfico. Entonces, si me dicen, profe, ¿y de qué manera me baso para saber con qué, ¿cómo decirlo? Con qué sentido, con cuántas unidades voy a ir escalando del dato más pequeño al más grande? Eso vieras que es muy relativo, podemos hacerlo de 5 en 5, de 10 en 10, de 15 en 15, dependiendo, ¿verdad?, de qué tan grandes sean la cantidad de datos, porque por ejemplo aquí va de 216 a 232, es una escala pequeñita, pero imagínense lo que es, no sé, que tuviéramos datos, qué sé yo, que vayan del 10 a 1.000.000, hacerlo de 5 en 5, de ahí sería algo monstruoso, ¿verdad? Ahí más bien tal vez funcionaría hacerlo de 100 en 100, de 200 en 200, esto es muy, muy relativo. Pero esto obviamente, pensándolo, si lo hiciéramos a mano en papel, vamos a buscar entonces una secuencia que sea práctica y funcional para el dibujo. Obviamente estamos claros de que en industria médica a ninguno de nosotros nos van a poner a hacer un dibujo a papel, ¿verdad? Hágame un gráfico en el papel, ahí con un lapicero, con un lápiz y una regla, no. Pero para aprender a hacerlo sí van a tener que empezar, para los que no lo saben, sí van a tener que empezar en papel. Y ya luego, pues se puede trabajar, por supuesto, en Excel. Bueno, cuando ya tenemos estos datos del eje, tenemos que poner el siguiente eje, que es el horizontal. Y vean que van del 1 al 10. ¿Eso qué será, chiquillos? ¿Quién me ayuda? Puse ahí esos números del 1 al 10 porque se veía bonito o tienen algún sentido para ustedes. ¿Quién me ayuda? Adelante, Naidelin. Los promedios, profe. No, no son los promedios. ¿Qué serán esos 10 numerillos que hay ahí del 1 al 10? De acuerdo al ejemplo que estamos desarrollando. ¿Se acuerdan cuántos dispositivos estábamos observando? Eran 10 dispositivos, ¿verdad? Entonces, si yo hubiera hecho una verificación de 5 dispositivos nada más, entonces aquí abajo tendría que poner solamente los números que van del 1 al 5. Pero lo que está abajo entonces
va a ser la cantidad o el tamaño de la muestra, que en este caso eran 10 dispositivos. ¿Ok? Ahora bien, ya tengo entonces eje X y el eje Y, que todos los gráficos los necesitan. ¿Qué sigue? Ya con los datos que yo calculé acá arriba, pues es trazar los límites en este plano de gráfico. Entonces vemos que el primero dice 230,11. Por eso es que estamos trazando una línea, ahí me disculpan que no me sale recta, ¿verdad? Pero en la diapositiva sí se ve recta, una línea a la altura de 230. Obviamente, se supone que es 230,11, está un poquitico más arriba del 230. La central dice que es 224,35, ahí más o menos, ¿verdad? Se calcula la central a esa altura. Y la inferior, 218,59, que sería la otra. Quiero que observen que la central vamos a trazarla con línea punteada, ¿verdad? Pero la superior y la inferior vamos a procurar hacerla siempre una línea continua. Ok, ¿hasta ahí alguna duda? Ok, ahí voy a estar preguntando constantemente conforme vamos avanzando poquito a poco, ¿verdad? Si estamos claros, porque donde alguien se me pierda hay que detenernos. Bien, paso 5, ahora sí, podemos elaborar el gráfico. Primero, ¿recuerdan cómo se llama este gráfico? Este es un gráfico XR, o sea que hay dos gráficos en uno. Por eso dice que vamos a empezar a poner primero el gráfico del promedio. Y vean cómo se hace. Aquí me estoy devolviendo a la tabla de los cálculos que hicimos al puro inicio. Y lo que vamos a necesitar es ir observando el número de la muestra con el promedio correspondiente. Por ejemplo, la muestra 1 tiene un promedio de 225,25. La muestra 2 tiene un promedio de 221,75 y así sucesivamente cada una. ¿Por qué necesito esto? Porque con esos números chiquillos voy a ir trazando esto que vemos en pantalla. Este es el plano del gráfico que hace un ratito les mostraba, donde se ven los límites superior, central e inferior. ¿Qué estamos haciendo diferente o adicional? Bueno, lo que estamos haciendo es ligando la muestra, ven aquí, 1, y vamos a dibujar un puntito a la altura del promedio que sacamos ahí en la tabla, ¿verdad? Que nos decía que era 225,25. Entonces, más o menos, ¿verdad? Ahí pues queda la altura de ese valor. Se hace lo mismo con la muestra número 2. Se traza a la altura del valor que teníamos en la tabla, que era 221,75. ¿Verdad? Ahí lo vamos haciendo una por una. Simplemente vamos a ir dibujando puntos a la altura del promedio. Ok, ¿preguntas hasta ahí? Ok, vamos bien. Aquí simplemente es un asunto de orden, ¿verdad? Si somos ordenados y vamos llevando ahí obviamente el paso a paso, esto no tiene mayor dificultad. Ok. Cuando ya tenemos todos los puntos, lo que sigue es unir los puntos con una línea, como se ve ahí. Entonces ya no va a quedar, ¿verdad?, esos puntillos sueltos, sino que están unificados o unidos. Y se está generando un gráfico, llamémoslo así, lineal. Esto me está diciendo el comportamiento, ¿verdad?, de las medidas que cada una de las muestras observadas estaba presentando. No hemos terminado, ¿verdad? Ya aquí tenemos apenas el gráfico del promedio, pero recordemos que falta todavía el del rango. Entonces sigue el del rango y es la misma historia. Vean acá. Para hacer
o para obtener los datos del rango, muchachos y muchachas, se sigue el mismo patrón de pasos que acabamos de ver con el promedio. Pero aquí los rangos tienen fórmulas diferentes. Se utiliza la misma tabla de constantes, es la misma que usamos antes. Entonces, lo que va a variar es la fórmula. Veámosla acá. Entonces, para sacar el límite superior de control del rango, dice que es rango por D4. Ya habíamos visto, ¿verdad?, que el rango en la tabla era 7,9. Y este 2,282 viene de la tablita de constante, ven acá. Dice que es la variable D4 y como ya habíamos aclarado que son 4 observaciones, solamente vamos a tomar los datos de esa línea. Y ven que ahí está 2,282. Se repite el proceso, ¿verdad?, que vimos hace un ratillo de cómo era que se calculaban los promedios, pero ahora es para los rangos. Y la misma historia. Vamos a trazar líneas de límite superior, límite central y el límite inferior de acuerdo a estos resultados que obtuvimos de las fórmulas, pero en este caso de los rangos. Ok, hasta ahí vamos bien, ¿me van siguiendo? Ok, gracias por confirmar. Vean que se repite todo el proceso que hace un ratito vimos. Ahora vamos a ligar cada muestra con su rango respectivo de la tabla. Entonces, por ejemplo, la muestra 1 tiene un rango de 4, la muestra 2 tiene un rango de 10. Y voy a poder entonces con esos datos dibujar el gráfico, ¿verdad? Ahí tenemos la misma historia, tenemos los ejes X y Y. Vamos a trazar las líneas que me representan los límites superior, central e inferior. En este ejemplo, particularmente, el inferior quedó en 0, o sea, quedó exactamente en el eje. Y luego aquí lo que estamos haciendo es enlazando o relacionando cada muestra con su rango. Entonces dijimos que la muestra 1 tenía un rango de 4. Vean aquí, está la altura del 4, el puntito. Perdón. La muestra 2 está a una altura del 10. Igual que vimos antes con los promedios. Se hace exactamente lo mismo con cada muestra. Y luego, vean qué bonito. Luego vamos a unir los puntos, igual que hicimos con el promedio. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que cuando yo dibujo los dos gráficos, uno se pone, por así decirlo, encima del otro. O sea, se anteponen. Porque se están mezclando o se están relacionando entre sí. Ahora, quiero que vean en ese gráfico. Yo por un asunto visual estoy poniendo en color naranja lo que está representado o lo que está representando los promedios. Vean que lo estoy poniendo en forma de barras en lugar de lineal, pero lo ideal es que sean lineales los dos, ¿verdad? Aquí, repito, es un asunto de que visualmente ustedes puedan apreciar que tenemos dos gráficos, por así decirlo, en uno. Entonces, las barras que están en anaranjado me representan los datos del promedio. Y la línea que está en morado me representa los datos del rango. Ahora, quiero que observen cómo es que se está manifestando, por ejemplo, cada uno de estos valores
dentro de los límites, porque cuando dibujamos los límites no los dibujamos por puro gusto, sino que ya cuando tengo dibujado el gráfico, yo necesito hacer una interpretación del gráfico, decirme qué significa esa información. Entonces, voy a devolverme un segundito para que lo veamos por separado. Vean acá este gráfico, ¿verdad? La parte de promedios. Si yo tengo un límite superior, que es esta raya amarilla continua, y tengo un límite inferior, que es esta de abajo, y lo que está en color celeste, que es lo que encontré en los datos observados, mientras más cerca estén esos puntos del centro, o sea, de ese límite central, el que está punteadillo o el que está en forma de guiones, entre más cerca yo puedo decir que está controlado todo el proceso, o sea que todo está dentro de los rangos aceptables. ¿Qué pasa cuando uno de esos puntos se aleja mucho del centro? Inclusive, vean por ejemplo este de acá, ¿verdad? Está muy cerca del superior, o este de pronto, ¿verdad? Está alejadito del centro. Estas dos muestras valdría la pena darles una revisada, verificar por qué se están alejando tanto de ese límite central que es el deseado. Ahora bien, no significa que porque estén muy cerca del superior o del inferior sea algo malo, porque si se encuentran dentro, por así decirlo, de este espacio, digamos que es algo que se puede controlar, algo que se puede ajustar, algo que se puede mejorar. El problema o la torta, llamémoslo así, sería que uno de estos puntos se me salga, ¿verdad? Se me salga del superior o del inferior. Ahí ya hay algo que hay que atender inmediatamente, ya esos son aspectos que la empresa no puede ver como normales o como aceptables, sino que hay que ver qué fue lo que falló. Repito, lo que se busca preferiblemente es que se mantengan dentro o lo más cercano al centro. Pero si hay una pequeña desviación hacia arriba o hacia abajo, sin salirse del límite, igualmente hay que verificar por qué se dio eso, ¿verdad? ¿Será que hay algún problema tal vez con alguna máquina? ¿Será que es un asunto tal vez del operario? ¿Si hubo un cambio de turno? ¿Si hay alguna falla en un proceso? O sea, habría que investigar y ahondar qué fue lo que produjo esa variación que está en el límite de lo aceptable. Y ese análisis se le aplica a ambos gráficos, tanto el de promedio como a este de rangos. A ver, ¿alguien me puede recordar, para ver si vamos bien con toda la información, cuáles límites eran los sugeridos por el acuerdo con el cliente? Recuerdan que habían dos tipos de límites, ¿verdad? ¿Quién me ayuda? A ver, muchachos, ¿quién me ayuda? Esos dos tipos de límites, dentro de las dos clasificaciones, llamémoslo así, las dos tenían el superior, el central y el inferior. Pero había uno de ellos específicamente que era de mutuo acuerdo con el cliente. ¿Cómo se llamaban esos límites? Bien, muchachos, ¿qué me les pasó? Ok, Liliana. Límite superior, límite central y límite inferior. Ok, esos son los tipos de límites, pero estoy preguntándoles por los dos, por las dos clasificaciones, llamémoslos así.
Lo vimos al puro inicio. Ajá, William. Sería límites de control y límites de especificación. Correcto. ¿Cuál de esos dos eran los sugeridos por acuerdo? Bueno, más bien eran desarrollados por acuerdo con el cliente. Límite de especificación. Correcto. Los límites de especificación es eso que el cliente me va a decir, mira, te voy a permitir, por ejemplo, que dentro de las piezas o los dispositivos que usted me fabrique hayan mínimas desviaciones o variaciones, ¿verdad? Pero que no se me pasen de tanto. Entonces, estos gráficos me van a permitir conocer si estamos dentro o no de esos límites. ¿Me explico? ¿Me voy a entender, chiquillos? Porque aquí, ¿verdad? Más allá de simplemente que ustedes sepan hacer un gráfico, se trata que puedan tener la capacidad de entender el por qué y el para qué, ¿verdad? Y cómo es que se aplica esto. Porque si de pronto alguno de ustedes llega a participar o a colaborar en el departamento de calidad y por ahí tienen que desarrollar uno de estos gráficos, lo pueden hacer muy lindo, pero si el jefe les dice, bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, que ustedes tengan verdaderamente la competencia de decir, mire, aquí como se observa, estamos viendo que tal pieza, ¿verdad? Está tal vez fuera de los límites de especificación que el cliente solicitó, aquí hay que descartar la pieza, ver qué se hace con ella y también detectar qué fue lo que generó, ¿verdad? Esa situación indeseable. O bien decir, mira, todo está dentro de las muestras que se tomaron, todo está dentro de los límites aceptables. Y esto obviamente pues nos daría tranquilidad de que estamos cumpliendo con lo que el cliente pues está esperando de nosotros. Ok. Bien, esos chiquillos son los gráficos de control XR. Recordemos que, recapitulando ahí con ese esquema que vimos al por inicio, se alimentan de datos continuos donde el tamaño de los subgrupos son de 8 o menos. Y vemos que el ejemplo que desarrollamos tenía solamente 4 observaciones, o sea, está dentro de este rango. Si yo quisiera hacer 9 observaciones, 10 observaciones, ya no aplicaría hacer un gráfico XR, sino un gráfico XS, pero ese no lo vamos a ver porque generalmente se trabaja más con el XR. Ahora bien, vamos a ver cómo es que se desarrollan los gráficos de control si lo que utilizamos son atributos y específicamente como se ve ahí en pantalla, hay dos tipos. Podemos encontrar elementos defectuosos y también defectos por unidad. Vamos a enfocarnos en elementos defectuosos usando gráficos P. Que van a ver es muy parecida la dinámica anterior. Por cierto, qué pena, se me olvidó mencionar unos detalles importantísimos acá. También esto no está en la presentación, digamos, de forma textual, pero ustedes, si están tomando nota, lo pueden ahí considerar. Todos los gráficos, indiferentemente del que sea, ¿verdad? Todos tienen que tener título, todos tienen que tener su eje X y Y y sus ejes tienen que tener título. Entonces, si ustedes ven en este ejemplo que hace un rato vimos, aquí está entonces el título general del gráfico. Tenemos los ejes X y Y y cada eje tiene su título, o sea, ¿qué representa? ¿Verdad? Porque si no tienen estos valores, muchachos y muchachas, es como estar a ciegas, no sabemos ni qué representan esos números. Entonces tiene que haber títulos para cada uno de los ejes. Esto es importantísimo. Ok, entonces continuando con esto, vamos a ver el gráfico P, que es para defectos. Y nos dice que los gráficos de control por atributos se realizan si el producto inspeccionado se clasifica como no conforme o conforme.
o bien también podemos decirle como defectuoso o no defectuoso. Respecto a las especificaciones para la característica de calidad considerada, los gráficos de control por atributos tienen la ventaja de sintetizar de forma rápida toda la información referida a diferentes aspectos de calidad de un producto, ya que permiten clasificar este como aceptable o inaceptable. Además, no suelen necesitar de sistemas de medición muy complejos y son más fácilmente entendibles por los no especialistas. Nosotros entonces vamos a ver los gráficos de control P, que significa defectos. Es útil, ¿verdad? Específicamente en el estudio del nivel de calidad de un proceso en cuanto al porcentaje defectuoso del mismo. Al igual que todos los gráficos de control, este necesita tamaños de muestra grandes para tener la evidencia estadística necesaria para concluir acerca del estado del proceso y son recomendables solo valores P inferiores al 10%, ya que los porcentajes de defectos superiores a este valor deben ser expresados mejor como defectos por cada 100 unidades. Este es un poquito, ¿verdad? Como el paso a paso de cómo se elaboran. Me lo voy a brincar, ustedes van a poder darle una leída porque vamos a verlo con un ejemplo práctico. Aquí también hay fórmulas. Vean que se utilizan las mismas, ¿cómo se llama? Las mismas variables de los límites. Ya ustedes a estas alturas espero que estén familiarizados con esas siglas, ¿verdad? LSC, LSC y LIC. Vean que nada más se le está agregando una letra P, ¿verdad? Como para hacer diferencia de las fórmulas anteriores. Aquí cuando veamos la letra P solita, generalmente vamos a aplicar pues una fórmula, la P con ese techito, esa rayita encima, es un promedio de defectos. Ahí tenemos los cálculos para los límites superior, central e inferior. Y vamos a ir aplicándolos. Paso 1, recolección de datos. Aquí vamos a usar otro caso diferente. Un momentito. Voy a hacerlo un poquito pequeño porque aquí se me está tapando la información. Ok, ahí tenemos entonces un ejemplo de 20 muestras tomadas. Se está indicando que cada muestra representa 50 unidades, 50 dispositivos, ¿verdad? Que se están verificando. Y también tenemos una columna que tiene por título número de rechazos. O sea que en una muestra, por ejemplo, en la muestra 1, de las 50 piezas observadas, habían 11 piezas con defectos. Por ejemplo, de la muestra 6, que también eran 50 piezas observadas, se encontraron 17 piezas con defectos. Y así sucesivamente. Ok, paso 2, calcular el porcentaje de defectos. Ahí se está agregando una columna nueva que tiene como título valor P. ¿Y esto cómo se calcula? Ven que para cada muestra pues ahí hay varios valores. Simplemente vamos a tomar entonces la cantidad de rechazos, y eso se hace de forma individual, por supuesto. Veamos con la primera muestra, la muestra número 1. Vamos a tomar 11, que son las piezas con rechazo o con defecto, y vamos a dividirla entre el total del tamaño de la muestra, que es 50. Aquí ustedes pueden ver la fórmula. Entonces, 11 dividido entre 50 da 0,22 y eso es lo que estamos colocando en la columna de valor P. ¿Vamos bien ahí, chiquillos? ¿Me confirman?
Ok, gracias ahí por confirmar. Paso 3, calcular los límites. Bueno, ahí nosotros vamos a utilizar, por supuesto, las fórmulas que hace un momentito les mostraba. Simplemente vamos a ir pues sustituyendo valores. Entonces vamos a empezar por esta primera fórmula, la que está aquí arriba, que sería el promedio de los defectos. Entonces la fórmula dice que hay que sumar todos los porcentajes o todos los valores permítanme para ajustar pantalla, ahí está. Todos los valores de P, o sea que esta última columna que calculamos, vamos a sumarla. Vamos a sumar entonces 0,22 más 0,36 sucesivamente. Se suman todas y como es un promedio, ya ustedes saben que para sacar promedios es sumar todos los valores y dividirlo entre el total de valores. Y aquí hay 20 muestras. 20 muestras. Entonces vamos a agarrar esa suma y la dividimos entre 20 muestras porque esa es la cantidad que estamos usando. Y ese cálculo nos da como resultado esto que está aquí, 0,207. Por un asunto de redondeo podemos pasar a 0,21. Recordemos que la regla del redondeo me dice que si yo en este caso, como tengo 3 decimales, quiero pasarlos a solamente 2, me voy a fijar en el último decimal. Si este último decimal es 5 o mayor a 5, yo puedo redondear el decimal que está a la par a su unidad más próxima. O sea, si tengo un 0, la unidad superior más próxima es el 1. Por eso es que estamos redondeando y usando solamente 0,21. Ahora, esto no es obligatorio, se puede redondear. Si ustedes dicen, profe, ¿puedo usar todos los decimales? Use todos los decimales, no pasa nada. Pero es buena práctica, ¿verdad? El redondeo en muchas ocasiones. Y esta es una de ellas. Bien, entonces ya tenemos 0,21, que sería el promedio de defectos. Ahora voy a hacer el cálculo para los límites. Y para los límites, pues ahí están, por ejemplo, en el caso del límite superior, dice que es el promedio de defectos, que es lo que acabamos de averiguar, 0,21. Aquí abajo está la sustitución con los valores, 0,21. Dice que es más 3, este 3 es parte de la fórmula, multiplicado por la raíz de, otra vez, dice por acá, promedio de defectos. Ven, aquí está otra vez 0,21. Esto por 1 menos promedio de defectos, o sea, 1 menos 0,21. Y dividido entre n por m. ¿Qué es n por m? Esto es el tamaño de la muestra. Y ven que todas tienen una muestra de 50. Entonces simplemente es este 50 que está aquí. Y se hace lo mismo con el cálculo del límite inferior central. ¿Me van siguiendo, muchachos? Yo sé que es mucha información, pero ahí vamos poquito a poco, ¿verdad? Ok, entonces ya aquí tengo los 3 valores que necesito para poder trazar los límites en el gráfico. Y es esto, ¿verdad? Entonces, ahí en el plano para graficar tengo el eje X, el eje Y, estoy trazando la línea. Ah, gracias, Jocelyn. La regla de redondeo me dice que yo solo puedo redondear hacia arriba si el valor es 5 o mayor a 5.
Si es menor a 5 no puedo redondear. O sea que si yo quisiera dejarlo en 2 decimales, tendría que dejarlo en 0,20. No podría redondearlo a 0,21 como se hizo acá. ¿Me explico? Ahí me confirma. Sí, sí. Ah, ok, gracias. Entonces, acá, ¿verdad? La misma historia que vimos hace un rato. Trazamos con los resultados de los cálculos los límites inferior, superior y central con sus ejes respectivos. Y podemos graficar y es la misma lógica que vimos en los gráficos anteriores. Lo que vamos a hacer es ir, digamos que relacionando cada muestra con su defecto. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, aquí se supone que hay un 1, porque vean que en esta escala me está tirando los números de 2 en 2. Como son 20, para no hacerlo muy grandecillo, me lo puso de 2 en 2, pero se supone que entre el 0 y el 2 está el 1. Entonces vean que el 1 me va a una altura, dice, bueno, está más arribita del 0,2. Vamos a devolverme porque no me lo sé de memoria los numerillos. Véanlo acá. Ven, la muestra número 1 se relaciona con un valor de 0,22. Por ejemplo, la muestra número 4 se relaciona con un valor de 0,04. Veámoslo acá. Vean la 4. Está a una altura, ¿verdad? De 0,04. Se hace así sucesivamente, entonces vamos a relacionar cada muestra con su valor de defecto. ¿Me siguen ahí, chiquillos? Ok. Y lo que me queda, por supuesto, es unir todos los puntos con una línea y ahí vamos a ir apreciando, ¿verdad? El comportamiento de esas muestras tomadas. Entonces, aquí yo necesito 1 o 2 voluntarios, por favor, sin que tenga yo necesidad de llamarlos ahí por nombre, que me den un pequeño análisis de qué es lo que observan en esa gráfica. ¿Qué estamos observando ahí? ¿Qué podrían analizar ustedes de esa gráfica? Adelante, Naideli. Profe, que la mayoría de las muestras están muy lejos del centro, perdón. Ok, excelente. ¿Alguien más? Pueden hacerlo también como puntualmente, tal muestra, tal muestra, tal muestra, presenta tal cosa. ¿Quién me ayuda? ¿Alguien más, por favor? ¿Qué me pueden decir de la muestra 14, 16 y 18? ¿Están bien? No, profe. Ok, ¿por qué no? Cuéntenme. ¿Qué podríamos decir de esas 3 muestras? Sin miedo al éxito. Naidelin. Profe, tiene mucha desviación, tiene muchos defectos. Ajá, correcto. Se salieron por completo, ¿verdad? De lo aceptable. Ahora, yo podría decir esas muestras, ahí no importa, hagámonos, como dicen ahí popularmente, hagámonos los majes y mandémoslas hacia el cliente. Dios libre, ¿verdad?
Se salieron de ese límite inferior, de lo mínimo aceptable, están todavía por fuera de eso mínimo aceptable. Esas son muestras que pues de alguna manera representan una alerta para ver qué está pasando. Se está generando ahí más bien una condición donde hay que tomar decisiones inmediatas para hacer las correcciones a tiempo, ¿verdad? Y por supuesto son muestras que no deberían de llegar a manos del cliente porque están sobrepasando lo aceptable. Ahora, podríamos decir, tal vez que podemos decir muchas cosas. Por ejemplo, yo podría decir que la muestra número 1, la 8, la 13 están súper bien, están muy cerquita del límite central, o sea, están dentro de lo deseable. No significa que las otras que están igualmente un poquito cerca estén mal, pero están no tan, digamos que tan excelente, ¿verdad? Como esas que acabo de mencionar. Habría que poner también atención en la muestra 4, en la muestra 2, porque están casi llegando a los límites, inferior y superior respectivamente, entonces habría que tener cuidado ahí. Aunque no se salieron, están muy cerquita, ahí eso hay que atender, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se está presentando esa situación? De hecho, acá, ¿verdad? Tenemos una pequeña interpretación textual de lo que podríamos decir de ese gráfico. Mucho de lo que ya hemos ahí visto, ¿verdad? Lo que nos va a permitir entonces es ver patrones, tal vez, que se están generando con muestras específicas. Ahí habría que atender e identificar qué es lo que está originando, pues, esas condiciones que no son deseables. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Aporte al respecto de lo que vimos hoy? Ok, bueno, vean. Aquí en la presentación estoy dejando un ejercicio práctico que ustedes van a desarrollarme. Este ejercicio es de este último tema, que es sobre defectos. Entonces yo les estoy dando ahí 20 muestras con un tamaño de 60 unidades. Ahí viene el número de rechazos. Ustedes van a averiguarme, ¿verdad? Los valores de defecto, los valores P, aplicando pues fórmulas y demás. Me van a hacer el gráfico en papel, o sea, la misma dinámica que hicimos la semana pasada. Se los puse en el WhatsApp, evitando pues que me mandaran cosas innecesarias. Ustedes van a resolver el ejercicio porque en el examen van a venir preguntas de ese ejercicio. Entonces, el ejercicio resuelto no me lo tienen que mandar a mí, no me lo tienen que mandar ni al correo, ni mucho menos. Ustedes van a resolverlo. Cuando tengan resuelto ese ejercicio, les recomiendo entonces que ahí sí se animen a hacer el examen. Porque, repito, van a haber 2, 3 preguntillas para corroborar que pudieron completar el ejercicio pues correctamente. Obviamente en el examen van a venir preguntas en general de lo que vimos de todo, ¿verdad? No solamente de gráficos de defectos, sino también de gráficos de promedio y rangos. Pero básicamente, ¿verdad? Esa va a ser la dinámica. Nada más ahí pues tengan cuidadito, como siempre, una semana de tiempo, el examen cierra de hoy en 8 al mediodía, 3 horas para resolverlo y preguntas y consultas pues vía correo electrónico. No sé si hay alguna consulta al respecto de este último detalle que acabo de compartir. Les voy a dejar por ahí también un videíto de cómo se pueden confeccionar estos gráficos con Excel para que por favor a modo de repaso y de que ustedes puedan fortalecer, ¿verdad? Este aprendizaje ya con una herramienta digital lo puedan ver. Yo espero, ¿verdad? Que todos por supuesto estén asumiendo un nivel de compromiso bien elevado con este técnico
Qué bonito es que el día de mañana se presenten a entrevistas o puedan aplicar a ascensos en la empresa médica y que no vayan a decir, ay, es que yo eso nunca lo hice en Excel. No, aquí les vamos a dar también entonces esa parte para que por favor la puedan desarrollar, ya ahí sí de forma digamos autodidacta, pero con videitos que son bastante claros y muy bien elaborados para que se sientan pues bastante claros con todo el proceso. Entonces, quien quiera hacer este ejercicio práctico en papel, hágalo en papel. El que quiera hacerlo con Excel, hágalo con Excel, no pasa nada. En unos minutos les voy a facilitar, repito, este videito de cómo se puede hacer esto en Excel, pero ustedes van a elegir la manera. La idea es que obviamente, pues, si siguen el paso a paso con cuidadito, no van a tener ningún problema en resolverlo correctamente. Entonces, si estamos claros con toda la información, muchachos y muchachas, sería todo por hoy. Agradecerles el tiempo, ahí las disculpas del pequeño atraso que tuvimos al inicio, pero bueno, aquí estamos cubriendo la temática como corresponde. De mi parte, muchísimas gracias ahí por las participaciones y estamos en contacto cualquier cosita. Nos vemos de hoy en 8 si Dios lo permite. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, hasta luego.